para transmitirles. A ver, esperen, vamos separando todo por partes, antes de empezar con la clase de hoy, como veo un poco el cronograma, cómo andamos, temas, fechas parciales y demás cosas, para que dejemos todo más o menos ordenado. Esto, vamos ahora, vamos por acá. Esperen un segundito que busco todos los archivos y largamos. Y yo tenía el cronograma 2021, ahora está. Bueno, supuestamente teníamos que arrancar con explorando el subtextil, o sea, temas, presentaciones de ustedes, de alumnos, que lo vamos a pasar para la semana que viene, que supuestamente era el parcial. La semana que viene tengo que confirmar ahí también una mesa especial. No sé cómo va a ser el tema de las clases. Si no hubiera limitación, seguiremos con clases. Si no, a veces piden que paremos la clase por las mesas especiales. Y me habían dicho que ahí estoy de vuelta. Disculpen, no sé qué inconveniente técnico, se está cayendo a cada rato la conexión. Espero no tener más problemas en lo que queda de la clase de hoy. Día complicado. A ver, les comparto la pantalla y continúo con lo que estaba antes que se me corte. Estaba viendo esto, nosotros teníamos previsto para esta semana arrancar con presentaciones de métodos directos, ensayo in situ y geotextiles. Esos temas, tal vez hoy al final de la clase o mañana, o ya lo veo si lo hago offline desde el Classroom, sería bueno buscar 4 grupos para que repartamos temas. Júntense, como hemos dicho, 2 grupos de práctica, júntense para presentar cada tema. Yo ya les hago una carpetita de Google Drive donde les pongo material para que consulten todo lo que necesitamos presentar y los preparamos para la semana que viene. Son presentaciones, ya les doy un par de consejos, pero presentaciones breves de lo que es cada tema, no nada complejo. Después lo que les decía, la semana que viene teníamos agendado el parcial, que no lo vamos a hacer porque no estoy seguro qué va a pasar con las clases por las mesas especial. Y alguien me ha comentado que el 14 de octubre tenían parcial de hormigón, con lo que
podríamos tomar el parcial de cimentaciones el 20 o el 21 de octubre. Yo preferiría que sea el 20 por la disponibilidad horaria, porque a veces le lleva por lo menos 3 horas hacerlo al parcial, y lo tomaríamos acá, ya vamos a pedir el anfiteatro, alguno de los anfiteatros, o sea, el B1 probablemente, que siempre pedimos, para que brindamos acá. Y por lo que les decía, prefiero que sea el miércoles 20 por una cuestión de horario, para que no lo esté liberando tarde el jueves que tienen aplicada después de cimentaciones. Así que ya les voy a confirmar y yo les voy a hacer un posteo en el Classroom confirmando exactamente todo. Bien, vamos a lo que nos concierne hoy. Hoy vamos a arrancar. Ah, bueno, y la última que muchos me han consultado hoy a la mañana en la consulta. El práctico uno tiene el margen máximo para presentarlo hasta mañana a la tarde. Ahí les dejé en el Classroom mi mail. Pásenmelo, prefiero que me lo pasen por mail. Yo después le hago una devolución, haré una planilla de Excel con las observaciones de cada grupo, si tuvieran que corregir algo, para corregirlo de esa manera. Eh, Vamos a la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a arrancar con tema nuevo, el tema de plateas de fundación, que es lo que yo quería ver antes que nada. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar el tema de plateas de fundación. Y yo antes que nada le quería hacer una breve reseña que no traigo cuando estamos de visita de obra, por lo menos el grupo mío. Ingeniero, Sí. ¿podría grabar la clase antes de que... Ah, sí, dale, gracias por hacerme acordar. No. Ahí está. Ahí, y yo lo que necesitaba era un planito, esperen un segundo. Por acá tenía algún plano. Este puede ser. Y por último, esto. Siempre da problemas. Ahí está. Nos vamos a valer del ejemplo que tenía de bases aisladas para ver, incluso yo el otro día lo que les decía, en la visita ahora surgió un tema lindo que es cómo han ido evolucionando las estructuras, o sea, las fundaciones de las estructuras, sobre todo aquí en Tucumán, les comento el medio local, con el paso de los años, que es muy interesante si alguna vez le toca, que a mí sí me ha tocado hacer un mantenimiento de algún edificio viejo, estoy hablando de algún edificio que se haya hecho en la década del 50 o del 60. Por lo general en esa época eran edificios muy bajos, que no superaban los 4 o 5 pisos de altura, y hechos con bases aisladas, de la misma que han hecho ustedes en el práctico. Porque bueno, en esa época el reglamento no estaba muy desarrollado, no había toda la información que hay hoy, no había toda la tecnificación o el desarrollo que tienen hoy, que se está pudiendo llegar a cosas más audaces o más grandes. Las fundaciones han ido avanzando, los edificios, lo que les decía, inicialmente se hacían con base helada, después lo que ha ido pasando a medida que han ido creciendo en altura, que es lo que muchos me comentaron, muchos charlábamos el otro día también en la visita a obra, la cantidad de pisos que tenían las obras que me iba a visitar, que es bastante para lo que es el medio local, es muy audaz, los dos proyectos son muy audaces. ¿Y qué es lo que pasa? Que a medida que uno va creciendo en altura, la carga es mayor, por ende, la tensión de contacto entre la fundación y el suelo va a ir creciendo. Y va a llegar un punto en que va a ser el límite de la tensión admisible que tiene el suelo en la cota de fundación que estamos trabajando. Entonces, si yo, imagínense este ejemplo que tengo en pantalla de la vivienda, que yo le empiezo a agregar piso, la vivienda está planta baja y planta alta solamente. Si yo le empiezo a agregar piso, le agrego un segundo, un tercero, un cuarto piso, con el mismo planteo estructural, cada una de las bases se va a ir haciendo cada vez más grande. O sea, van a ir, a medida que yo voy agregando niveles, todas las fundaciones se van a ir agrandando. Y va a llegar un momento, lo voy dibujando con otro color,
en que van a ser tan grandes las fundaciones, obviamente a medida que le voy agregando carga, voy necesitando más área necesaria para poder soportar todo, que prácticamente voy a tener toda la superficie cubierta por bases que se superponen. O sea, va a ir creciendo todo y va a ser todo una sola superficie grande que abarque toda la superficie de la planta para poder soportar la cantidad de carga que tengo por arriba. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Eso se conoce como una plata de fundación, que es una gran losa, un entramado de vigas con losas. Tengo un dibujito, a ver, para que vayamos viendo. Lo tenía separado por algún lado, acá. Platea. Bueno, acá está el punto de partida de práctica. En realidad esta es la planta de un edificio donde están todas las columnas que tiene el edificio y lo que está faltando, que lo debía tener en un 3D que tenía por acá, es todo el entramado de losas y de vigas que se le hace para que directamente se abarque toda la superficie de la fundación al máximo. Ingeniero, ¿Ingeniero? Sí. me parece que se lo está escuchando un poco mal, capaz que la señal. Puede ser. El tema es. Podría apagar la cámara, ingeniero. Sí, estoy con mala conexión a internet acá. Ese es un problema. Bueno, apago la cámara y crucemos los dedos a ver si puedo seguir. Probemos ahí. Igual, si sigue con problemas, me avisan. Intentemos. Estoy justo en la oficina que no tengo buena conexión a internet. En primer o el aula hoy, literalmente. Bueno, lo que les decía, el caso de un edificio donde llegamos con todas las cargas a pie de columna y se arma en la base un entramado de vigas y losas para que toda la superficie de la edificación trabaje como una gran fundación y transmita toda esa carga al estrato donde estamos fundando. Eso es ya llevarlo al límite, o sea, estoy usando absolutamente toda la superficie que tengo disponible. Y eso, volviendo a lo que les decía, cómo han ido evolucionando los edificios acá en Tucumán, lo van a ver a partir de la década del 70 más o menos, que se empiezan a hacer edificios ya con platea, que permite que se empiece a llegar a mayores alturas. En la década del 70 y el 80, los edificios ya son un poco más audaces, llegan a 8, 10, 11, 12 pisos, dependiendo del tipo de suelo y la zona de la ciudad en la que estén ubicados, y se avanza un poco más. Posterior a eso, que ya después lo vamos a ir aprendiendo cuando veamos en profundidad el tema de pilotes, se empezó a hacer combinaciones de plateas con pilotes, con micropilotes, que los micropilotes son pilotes chiquitos de 30 o 40 centímetros de diámetro, y qué es lo que se... Vamos al Paint y hago un croquis. O qué es lo que se hace, porque es un sistema de fundación que todavía se utiliza. Imagínense que estamos viendo el edificio. O sea, este es mi edificio, este es el nivel de fundación. Acá yo voy a tener las columnas que llegan del edificio al suelo. Voy a dibujar un par más, ¿no? Ahí y ahí. Supongamos que el edificio tiene, este es el terreno natural y la cota de fundación puede estar a menos 4 metros, por dar un valor. Del estudio del suelo, ya en este nivel tenemos un suelo apto para fundar. ¿Qué pasa? Yo en este nivel tengo una determinada capacidad portante, que es lo que yo les decía, con una platea normal, acá para las tensiones de Tucumán, que suelen ser entre 10 y 12 toneladas por metro cuadrado, se puede llegar a una determinada cantidad de pisos, que llegamos a 8, 10 pisos, 11, dependiendo de la zona en la que se emplaza. Entonces, para
complementar eso, para poder lograr mayor capacidad portante, se empezó a usar fundaciones combinadas, donde debajo de esta platea se hacían micropilotes, o sea, pilotes muy chiquititos y de poca profundidad, que son bueno, supongamos que eran todos iguales, pero lo que hace el micropilote es llevar parte de la carga que tengo en este nivel a un estrato más profundo. El micropilote soporta carga que la transmite hacia abajo y esa carga llega en la punta del micropilote hacia un estrato de mucha mayor profundidad. Lo que les decía, por lo general, estos micropilotes suelen tener 5 a 6 metros, con lo que llegaríamos a una cota más o menos de menos 10 metros. Y ahí logramos tener, obviamente, a medida que yo voy yéndome más abajo, por lo general, tengo mejores suelos más aptos para fundar. Entonces, parte de la carga total del edificio la estoy transmitiendo a un estrato más bajo. Entonces ahí tengo todas las resistencias de punta de estos micropilotes, que suelen ser muchísimos. O sea, cuando se hacen fundaciones mixtas con micropilotes se ponen 150 o más micropilotes. Entonces tengo toda esa resistencia sumada a la resistencia de la platea, y eso me permite llegar un poco más arriba también en niveles, con lo que se estaba llegando en los últimos años a edificios de 3 a 15 pisos. Y ahora lo que me ha sorprendido que hemos ido a ver otro día, que ya han hecho una combinación de platea con pilote profundo. O sea, ahí ya tenemos pilotes en una obra eran 60 centímetros de diámetro, otro 80 centímetros de diámetro, y tenían, si la memoria no me falla, en una tenían 14 metros y en la otra 17, creo, la cota de fundación. O sea, se ve que recién ahí tienen estratos de mayor resistencia, con lo que íbamos a menos 14. Y de esa forma logran aumentar más pisos al edificio, sumado a, no sé si lo habían escuchado hablar a los profesionales de la obra, que todos los elementos que se van a usar de divisorios en los edificios, tanto también los contrapisos, se va a llevar todo lo que sean elementos pesados del edificio, se va a llevar al límite. O sea, se van a hacer las divisiones con tabiquería liviana de yeso. De hecho, las carpetas o contrapisos para hacer los pisos van a ser de espesores mínimos de 3 centímetros. Después otra cosa que no sé si la han comentado, pero se suele hacer es que en vez de poner el tanque de agua en el último nivel, se pone de agua a nivel de piso o de subsuelo, o sea, fuera del área de carga del edificio, y toda la instalación del edificio es con bombas, es presurizada, todo con el objetivo de quitarle carga al edificio, poder ganar niveles y poder ganar unidades. O sea, lo que le interesa a la empresa es vender más departamentos. Entonces, por ahí alguno de ustedes me preguntaba el otro día cuándo se usa piloto y cuándo no. Cuando la ecuación entre lo que sale más caro, o sea, imagínense, hagamos un número rápido. En una obra eran 101 pilotos. Hagamos un Excel, lo hacemos práctico. Pilotes eran 101. Tenía, creo, 80 centímetros de diámetro, o sea que el área de la punta sería pi por 80 al cuadrado, bueno, por 0,80, 0,80 dividido en 4, 0,5. Y tenían 14 metros de profundidad, 14 metros, o sea que cada pilote tiene 7 metros cúbicos, que no decían con mixer de nada. Y en total, si tienen 101 por 7, tienen 710 metros cúbicos de pilotes. El metro cúbico del pilote, a ver, el metro cúbico de hormigón debe estar en 15 lucas, más la ejecución, más todo. Pongámosle, estoy tirando muy al voleo porque no tengo precio actualizado, cuesta unos 30.
hablando de 25 millones de pesos solo para los pilotes. Entonces ahí es donde está la ecuación costo-beneficio, donde la empresa dice, bueno, yo voy a gastar 25 millones de mangos en hacer los pilotos, o capaz que más incluso debe ser. ¿Cuánto me rinde en unidades para vender? O sea, usted saquen el precio, cuánto vale un monoambiente, cuánto vale un departamento de 2 dormitorios, cuántos departamentos más necesito para poder justificar el extra en una fundación. Entonces esa es la ecuación que muchos preguntaban, ¿por qué deciden hacer piloto? Bueno, es todo economía, es todo plata. Si la inversión que uno hace mayor en pilote justifica la de unidades de departamento adicionales que voy a conseguir, la empresa lo va a hacer, y si no, decir no, lo dejo al edificio en 15 pisos porque no quiero gastar más y porque no quiero, no me rinde venderlos adicionales. Un poco era eso, le quería comentar, termina con, me quedo con lo de la visita el otro día, para que más o menos vean las tipologías estructurales, cómo se pueden combinar, y ya le voy a hacer un par de comentarios cuando vayamos viendo la platea. Lo comento ahora, por lo general cuando se hacen esas fundaciones combinadas, se trata de ir distribuyendo los pilotes o los micropilotes en zonas de mucha rigidez de la platea. Por lo general son las de vigas y los encuentros de viga con viga donde hay columna. Entonces en esos lugares ustedes van a ver que se ponen muchos pilotes, se los densifican en esa zona. Aparte porque en esa zona siempre está la carga que viene de arriba acá. Entonces por ahí se distribuyen los pilotes y después en las otras zonas de mucha rigidez de la misma manera se van distribuyendo para transmitir esa carga parte hacia los estratos. Ingeniero. Bueno, veamos ahora lo que es solo la platea, sin piloto. Ingeniero, Sí, eso le había consultado yo al sí, ingeniero decime. algo de la obra y explicaba que era para Sí. evitar el fenómeno de funcionamiento. ¿Cómo, perdón, se cortó la última parte, Facundo? ¿Explicaba qué? Que el hecho de apoyar, digamos, los pilotes sobre las vigas era para evitar el funcionamiento. Claro, aparte, seguro, seguro. A ver, yo te lo muestro. Si vos pones un pilote acá, ¿dónde está? El dibujito este. Si vos pones un pilote acá en el medio de esta losa, o sea, esto es una losa de hormigón que está toda con tensión de contacto entre la losa y el suelo, ese pilote lo más probable es que te produzca toda una rotura por punzonado a la web y falle la losa. O sea, vos tendrías que dejar en cada pilote el refuerzo de armadura de punzonado o hacer una losa de muchísimo espesor que no tendría ningún sentido. Entonces se buscan los lugares de mayor rigidez, que son las vigas de la platea, para distribuirlos por ahí a los pilotes, y de paso, para que coincidan con lo que les decía recién, con las cargas en las columnas, donde está la mayor concentración de tensión, y ahora vamos a ver cuál es la realidad, porque hay cómo se distribuye la tensión en una platea, y cómo la vamos a analizar de cara al práctico que vamos a hacer ahora. Que partamos por ahí, era lo primero que quería que veamos, el enunciado del práctico. El enunciado práctico es muy sencillo, o sea, nosotros una planta de arquitectura ya con, o sea, la planta de fundaciones prácticamente, o sea, esto va a venir, habitualmente hay un estudio que hace todo un planteo arquitectónico de un edificio, y ya casi en una obra de este tipo, sí es muy importante la continuidad en altura, no es como en una casa que yo les decía que se puede hacer un apoyo indirecto, y a ver, pero me intenta prender la cámara porque por ahí me apoyo. Ahí vamos, la banca la conexión, porque por ahí hago señas con la mano yo y me olvido que no le están viendo. Lo que les decía que en la tienda por ahí se podía en pocos niveles hacer un apoyo indirecto de una columna y descargar sobre otras 2 o 3 columnas a través de una viga. Ya cuando están trabajando en muchos niveles, ya lo van a ver el año que viene cuando vean estructuras antisísmicas, es mucho más complejo hacer eso. O sea, yo no puedo una columna que lleva bajando desde el piso 10 hasta el piso 3, de repente cortarla y descargar en otras 2 columnas porque es una concentración de tensiones enorme, y en caso de un movimiento sísmico eso es tremendamente complicado de resolver porque va a haber muchísimo esfuerzo en ese nudo y es difícil de resolver ya estructuralmente. Entonces, bueno, lo que les decía, esto, nosotros vamos a partir de, por acá tenía un planito de este tipo, donde ya se
que está hecho el planteo arquitectónico que viene desde arriba, siempre van a ver en la mayoría de las tipologías de edificios cosas similares a estas. O sea, van a tener dos medianeras, por lo general todos los edificios son entre medianeras, salvo algunos que estén, por ejemplo, ahora en la zona de la avenida Perón, en Yerbabuena, que son edificios de perímetro libre, que ahí cambia un poco la cosa. Pero siempre tienen el tema de dos medianeras que los limitan, que ahí está un poco el tema que algo hemos visto en obra, que ya lo vamos a ver en futuras clases, el tema de submuración, de protección a los vecinos, ya lo vamos a ver más adelante. Y un planteo de columnas o tabiques también, y siempre tienen en la zona central, por una cuestión también de una distribución con cierta simetría, tabiques de los núcleos de ascensores, que son los nudos, ya van a ver también, eso va muy vinculado a la cuestión sísmica. Cuando el año que viene vean estructura antisísmica, los núcleos de ascensores son elementos de mucha rigidez y que colaboran mucho a la respuesta antisísmica de un edificio. Entonces hay ciertas pautas, ciertas para distribuirlo, que en este práctico no nos interesa, simplemente saber que ya está hecho el planteo arquitectónico, todas las columnas, y nosotros directamente vamos a partir acá, con las cargas de columnas se deberá realizar el proyecto completo de la fundación. Nosotros vamos a partir como dato, lo tenía por acá, no, escritorio. Como dato, nosotros vamos a partir de la planilla donde ya está el análisis hecho. Fíjense, esta planillita va a tener todo para cada platea que les toque a cada grupo, donde van a tener dos estados de carga de la misma manera que hacía. O sea, ya van a tener el análisis de carga hecho de la misma manera que hicimos el trabajo práctico anterior. Vamos a tener un estado de carga de peso propio y otro sobrecarga, o sea, T y L. Y van a tener la columna que les interesa, o sea, todo esto son cargas a pie de columna. O sea, ya han hecho todo el análisis de carga y ya tenemos la carga abajo. Y van a tener una columna que es la de las fuerzas I, porque esto está hecho de algún software de cálculo que tomaba el eje vertical en las tres dimensiones como eje Y. Van a tener las cargas debidas a D y las cargas debidas a L. Carga viva y cargas muertas. Después lo demás son valores que salen, justamente fíjense, hay pequeñas fuercitas horizontales y pequeños momentos a pie de columna, ignórenlo, no tiene nada que ver, que eso sale de un análisis sísmico, un modelo computacional. O sea, cuando uno vuelca todos los datos en un modelo de computadora, que es lo que van a hacer el 99% de las veces que les toque calcular esto, le va a salir una planilla de este tipo con los esfuerzos. Y ahí entra lo que les iba a decir, cuál es la diferencia entre el análisis que vamos a hacer para este trabajo práctico y un análisis más aproximado a la realidad, que es imposible hacerlo de una manera manual, que es la diferencia entre un modelo rígido y un modelo flexible. Nosotros, ¿cómo vamos a analizar? Para poder hacer este práctico, lo vamos a hacer de manera manual, es simplemente una planillita de Excel, calcular un par de esfuerzos y dimensionar las losas y vigas de la PA. Nosotros vamos a usar un modelo como el que está acá arriba, un modelo, vamos a suponer que es un modelo rígido, como este de acá. O sea, al ser un elemento rígido, acá, al ser un elemento rígido, la distribución de tensiones que vamos a tener en la base va a ser lineal. O sea, vamos a tener una tensión máxima y una tensión mínima. Y ya van a ver, cuando ahora veamos un poquito cómo se analiza eso, la parte ya numérica, la parte de cálculo, es muy similar a cómo analizamos hasta la clase pasada el tema de una base combinada, que es un pequeño elemento que combina dos o tres columnas de mucha rigidez, y al ser un elemento rígido, la distribución de tensiones es lineal. ¿Cuál es la realidad? En la platea no llega a ser un elemento de rigidez infinita. Es un elemento rígido, pero que tiene ciertas variaciones. Ya van a ver después cuando hagan el cálculo, las losas de la platea van a ir saliendo de distintos espesores, van a ir variando. Y la realidad es que todo tiene un cierto comportamiento flexible. No perfectamente flexible, pero sí tiene algo de flexibilidad. Y cuando uno lo quiere ya modelar lo más cercano a la realidad, la más correcta o más cercana de modelarlo es modelarlo a través de
pequeños resortes que van a depender de el coeficiente de balasto del suelo, que creo que lo hemos visto, o no lo hemos visto, lo deberían saber. El coeficiente de balasto es la presión necesaria para deformar el suelo en una unidad. O sea, lo hago rápido acá para refrescarle la memoria. Entonces yo tengo una porción de suelo de 1 metro por 1 metro. El coeficiente de balasto va a ser la presión necesaria que tengo que hacer ahí para que esto se deforme en 1 metro. Y supongamos que esto sea tonelada, la carga que uso para deformarlo. El coeficiente de balasto K va a estar expresado, las unidades van a ser toneladas por metro cuadrado, que sería la unidad de presión, sería la tonelada dividida en el área, y el desplazamiento vertical de 1 metro, por eso se pone un punto por metro, que es lo que se desplazaría, o sea, la carga que yo necesito para deformarlo en 1 metro. Le pongo así porque mucha bibliografía directamente lo ponen al coeficiente de balasto, una unidad de carga sobre una unidad de distancia al cubo. O sea, acuérdense que eso implica, o sea, no es que está dividido en un volumen, sino que está dividido en un área y en una magnitud, que es lo que se deforma. Acuérdense. Y esto es similar, o sea, en realidad es para un área, pero es similar a una constante de un resorte. Entonces, de esa forma, cuando uno trabaja con un modelo elástico, o flexible, va poniendo pequeños resortecitos, y esos resortecitos que tienen una constante del resorte que al balasto del suelo, entonces responde de la misma manera que lo haría el suelo, tenemos un modelo muy cercano a lo que va a ser, cómo realmente se va a comportar. El tema es que eso, resolverlo manualmente es imposible. Eso ya, la única forma de resolverlo es volcando todos los datos en un modelo de computadora y aprieto un botón y que la computadora resuelva todo. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que les digo, lo que van a hacer el día de mañana y cómo van a resolver el 99% de sus trabajos. Pero para que más o menos entendamos y nos manejemos cómo funciona eso, vamos a hacer, aunque sea una vez, el trabajo práctico trabajándolo como si fuera un elemento rígido, la platea, y como si la tensión de contacto en la base fuera lineal. Y de esa forma lo vamos a poder resolver bastante simple, de manera manual, y los resultados no van a diferir tantísimo de un método computacional, y les va a servir un poco para entrar en contacto, para lo que les digo siempre, o sea, no se confíen de cuando aprietan el botón y la computadora les vomita todos los resultados sin antes haber, aunque sea una vez, hecho un cálculo manual para saber de qué magnitud estamos hablando, de qué sección de barra estamos hablando, de qué esfuerzo estamos hablando, porque por ahí pasan cosas raras que les salen, no sé, muchísimas barras, les salen 100 barras de 25, y uno no sabe qué es, entonces no siempre es fiable de decir, bueno, aprieto el botón de la computadora y que salga lo que salga, porque la computadora, lo que les decía de alguna vez en una clase, va a responder de acuerdo al modelo que ustedes hagan. Si ustedes lo han hecho bien al modelo y el modelo se adecua a la realidad, los resultados van a ser buenos. Pero si ustedes por alguna cosa no han modelado bien, o los resortes estos que les digo que son que modelarían el suelo, el coeficiente balasto, no lo han puesto a la distancia adecuada, o el valor que han introducido el coeficiente balasto no está correcto, o alguna cosa, la computadora igual lo va a calcular con todos los parámetros que ustedes le han puesto y va a dar resultados erróneos. Entonces, bueno, no es práctico, aunque sea una vez, que lo hagamos de manera manual. Veamos cómo se comporta eso. Bien, ahora, ¿cómo trabajaríamos con el trabajo práctico? Para eso tenía este dibujito. Porque tengo un grave problema, que mi mouse no le anda el botón central. ¿Cómo se hace para rotar la vista? No, anterior. Esperen un segundito. Acá está. Ahí está, listo. Ahora sí. Lo que les decía, nosotros vamos a partir de esto. Es
una planta, que era el dibujito que les mostraba recién en el CAD, donde van a tener todas las columnas y las cargas que tiene cada columna, tanto cargas muertas como cargas vivas. Entonces vamos a llegar a esta situación donde cada una de estas fuercitas que está dibujada acá va a ser D más L, o sea, van a tener las dos en la planillita Excel que les mostraba recién. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dimensionar todos los elementos que están por acá abajo. Toda esta viga de acá, esta viga de acá, esta viga de acá, esta losa de acá, esta losa de acá, esta losa de acá y esta losa de acá. Entonces, como primera medida, lo primero que hay que hacer, de la misma manera que hacíamos en el práctico anterior, es un planteo estructural, donde van a empezar a trazar. Acá es donde yo les decía, parte ya nos ha pasado en el práctico 1 y acá les va a pasar mucho más. Piérdanle el miedo a a salirse de la ortogonalidad, o sea, salirse de los ejes X, ejes Y, y ya van a empezar a salir figuras raras de losas porque van a funcionar de la misma manera y no van a tener ningún problema. Entonces ustedes acá, teniendo las columnas, van a tener que empezar a hacer planteo de losas y vigas. Siempre con el criterio de, como las cargas de columnas vienen por el centro de la columna, o sea, por el eje, siempre uniendo eje, después sigo para acá, eje de columna con eje de columna, de vuelta acá, eje de columna con eje de columna. Y así para todo. Me hace unas cuantas, aunque sea hago la mitad, como para que quede algo planteado. Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. Ahí en el plano aparece T1, T2, creo. ¿Qué serían? ¿También serían columnas? Este de acá son tabiques. Sí, también se comporta como una columna. El tema es que es un elemento muy esbelto. Por lo general tienen 15 o 20 centímetros en este espesor y en este lado tienen 1,5 metros, 2 metros, depende. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto más que nada por una cuestión sísmica, ya lo van a ver el año que viene en estructuras antisísmicas. El tabique es un elemento que en altura tiene mucha rigidez, o sea, esto en el plano perpendicular a la pantalla, o sea, a ver si puedo hacerles un dibujito, acá podría ser. A ver, veamos si imagínense que yo acá dibujo un tabique. Imagínense que ese tabique, este edificio tiene 10 pisos, lo levantemos el tabique ahí, 10 pisos. Entonces, el elemento, al ser ancho, al tener mucha medida, mucha sección en el lado X, digamos, tiene mucha resistencia a que cuando hay un movimiento sísmico, la una vez aparecen fuerzas horizontales que tienden a flexarlo esto para allá. Ya van a empezar a ver un poco más adelante todo el tema de periodo de vibración, de rigidez y todo lo demás para resolver una estructura sísmica. Entonces son elementos que colaboran mucho. El tabique es un elemento de mucha rigidez en este sentido, o sea, cuando yo le meto esfuerzos en este sentido, los momentos, el tabique es un elemento de mucha rigidez, entonces son recursos de los ingenieros cuando necesitan, porque ¿cómo se hace esto? Uno hace el modelo en 3 dimensiones en un software de cálculo y le pone lo que se llama un espectro de aceleración sísmica, que es un esfuerzo sísmico lateral, o sea, una carga lateral, y se fija cómo responde. Entonces uno lo corre al modelo y le vuelca todos los resultados. Y de repente uno ve, no, mira, en el eje X están saliendo esfuerzos muy grandes porque es poco rígido el edificio en ese sentido. Entonces empecemos a poner tabique. Los tabiques hace eso. Entonces por ahí van a aparecer, por lo que veíamos recién acá, igual que las cajas de los ascensores. Acá tienen las cajas de los ascensores, o este tabique, que le da mucha rigidez en ese sentido, más que nada por una cuestión sísmica. O sea, acá en el tema de fundaciones no nos va a mover mucho la aguja porque va a ser una platea, pero sí por una cuestión sísmica que lo van a ir viendo un poco más adelante. Y lo que les decía, completo media losa uniendo todo esto y ya seguimos. Esto de acá podemos hacer así, una viga ahí, esta otra viga está ahí, continuamos acá una viga ahí,
una viga desde acá hasta el centro de este tabique. Por lo general siempre hay una viga acá en el borde, que es los ascensores. Siempre el hueco del ascensor, a veces lo puedo dibujar en 3 dimensiones. Si ese es el ascensor, por debajo del nivel de la platea, el hueco este tiene unos 70 u 80 centímetros más de hueco hacia abajo, porque ahí se ponen todos los elementos de protección del ascensor, hay un amortiguador, contrapeso, y un montón de cosas que lleva el ascensor. Entonces siempre del nivel de la platea, el ascensor baja unos 80 centímetros, metro 20, depende de la marca, el modelo del ascensor, tiene que tener un pequeño hueco para abajo. Entonces siempre en el borde se deja una viga ahí para poder armar esta losita, que es una losita chiquitita que va a quedar acá, que quede en otro nivel, queda un nivel un poquito más abajo que el resto de la platea. Y después podemos terminar el entramado este acá. Podemos unir el eje de este tabique con este de acá, y acá podemos hacer una unión del eje de esta columna con el eje de este tabique. Y fíjense que empiezan a quedar acá, bueno, hasta acá, uno puede unir este tabique con esta losa, hay una viga, y ya empiezan a aparecer vigas medio oblicuas, medio fuera de la ortogonalidad que estamos acostumbrados, pero acá me queda armada una losa que se puede comportar perfectamente como una losa rectangular. Y acá, bueno, obviamente, esto que estoy trazando son los ejes de viga, después con un criterio similar al que usábamos en vigas de hormigón, podemos tomar la luz de cálculo, dividirla en 10 o capaz que un poco menos, acá en 8 podría ser para una platea, para sacar la sección de la viga. Entonces, por ejemplo, si yo mido acá, tengo que esta viga tiene 3 metros de largo. Entonces podríamos trabajar, no va a salir una viga muy grande, podría ser una viga de 40 o 50 centímetros de alto. Tengo que poner texto. Ahí. Puedo poner una viga de 40 y de ancho la puedo hacer de 30. Obviamente después habrá que, ahí sí, después tendremos que verificarla y calcularla y ver qué sección de armadura nos sale, si no redimensionar. Entonces, si yo la tengo de 30, este es el eje de la viga, tengo que hacer un offset de 15 centímetros a cada lado. Y tengo la otra, ahí la tengo dibujada bien. Obviamente después le corrigen todas las puntas y demás. Y con ese criterio le damos sección a todas las vigas. Y ahí nos van a ir quedando en el medio de las vigas las losas. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Acá tenemos una losa que es prácticamente rectangular. Entonces esta no van a tener problema. Incluso habría que ver después las relaciones de lado. Esta losa se puede armar en 2 direcciones muy probablemente. Acá también pasa más o menos lo mismo, o sea, es casi rectangular la losa. También la puedo armar en 2 direcciones. Y en esta ya pasa algo raro, ven que tienen la viga esta y hay un pedazo de losa que no está. Aproxímenla a una losa rectangular también, o sea, tomen como que es una losa, obviamente, tomenla como que es una losa así, la arman en 2 direcciones. Y la única salvedad es que cuando la vayan a armar, ustedes van a disponer la armadura de esta losa solamente hasta esta viga que está acá. O sea, van a ir poniendo toda la armadura acá, así, hasta ese borde. Porque de esta viga para allá ya sería la armadura de la otra losa que sigue acá. Y en este sentido también tendrían toda la armadura de este tipo. O sea, ahí y siempre la limitante va a ser la línea de la viga. De la línea de la viga para acá, ya van a tener la armadura de esta losa que está acá, vamos a dibujar con amarillo. Esta otra losa que puede quedar acá y de mitad a mitad ahí. Y de la línea de la viga para este lado la dibujo en verde, tendrían la armadura de la losa de al lado. Que como son luces distintas, muy probablemente sean. Como espesores de losa, eso también les digo como recomendación,
para todas las losas un espesor mínimo 30 o 40 centímetros, por ahí 35, pueden tomar como mínimo. Y se llegan a hacer, hay calculistas que prefieren irse a espesores muy altos, incluso, vamos a hacer un dibujito, un corte lateral, para que veamos qué es lo que está pasando ahí. Borrar, nada. Nosotros vamos a tener un dibujito similar al que teníamos recién. Tenemos la platea por acá abajo y las columnas. ¿Cuál es el tema? Nosotros acá, la platea, lo que yo les decía, tendrá 30, 40 centímetros de espesor y vamos a necesitar hacer todas las vigas que van a quedar por ahí. Y las dibujo por atrás. Que muy probablemente, por las luces y por los esfuerzos que trabajan, van a salir vigas más altas, van a salir de 50, 60 y hasta de 1 metro de espesor, de altura. 50, 100. O incluso más, llegó a ser viga de fundación de 1,60 m, ¿no? Para edificios grandes. ¿Cuál es el problema de eso? La platea por lo general, el nivel del subsuelo es la cochera. Entonces, si yo pongo un vehículo, lo trato de hacer circular por acá, que circule por el nivel de la losa, van a estar todas las vigas estorbando para que el vehículo circule por ahí, o sea, no voy a poder pasar por las vigas porque van a ser más altos. Por eso es que en este caso, de vuelta, acá piensen cómo trabaja esto. Porque nosotros tenemos por acá abajo la tensión de contacto del suelo con la platea, que actúa para arriba. Va todo, bueno, todo en ese sentido para arriba, no me dibuja todo el rayado. Y están las vigas trabajando sobre, en este caso, las columnas, que serían los apoyos, o sea, está como todo patas para arriba. Entonces lo que se hace para salvar ese problema es directamente hacerle las vigas invertidas, o sea, quedan las columnas, vamos de vuelta en negro, la columna, la viga que baja del nivel de fundación, la viga baja un poco más, después está la losa de la platea, baja la viga de vuelta, la losa de la platea, baja la viga de vuelta, la losa de la platea, y de ahí salen las columnas. Y de esa forma, todo el nivel de subsuelo me queda la losa, perdón, me queda la losa a una misma altura. Ahí está. De esa forma, todo el plano del subsuelo queda a un mismo nivel y ya me permite que pueda circular cualquier vehículo por ahí para aprovecharlo, lo que les decía el otro día, el código nuestro de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, por cada subsuelo que nosotros hacemos nos permite aumentar metros cuadrados en el último piso del edificio. Entonces, el edificio que hemos visto en la Matienzo, que era el que tenía terreno más chiquitito, eso ya, bueno, después lo van a empezar a ver más cuando vean la parte arquitectónica, cuando se junten con un arquitecto en su vida profesional. Hay dos limitantes para construir, sobre todo en zonas céntricas. Una se llama el factor de ocupación del suelo, básicamente esa es la limitante, el factor de ocupación del suelo, que es, en función de la superficie del terreno, cuántos metros cuadrados puedo construir yo arriba. Por lo general en zonas céntricas llega a 7 u 8, o sea, quiere decir que de la superficie de terreno construible que yo tengo, descontando a veces retranqueos, pulmones de manzana y cosas que hay que dejar por norma, de la superficie del terreno que yo tengo, yo puedo multiplicarla por 7 y esa superficie construir hacia arriba. Y ahí es donde entran los premios que se llaman en la municipalidad, que son metros adicionales que me dejan construir en caso de que yo deje niveles de cochera, estacionamiento subterráneo. En el caso de que yo haga retranqueos adicionales, a veces uno cuando se va 5 metros hacia atrás de la línea de la vereda, lo premian con más metros posible para construir en altura. Entonces hay muchos apartados del Código de Planeamiento Urbano del cual se valen muchos proyectistas para tratar de ganar más metros en altura.
y trata de controlar lo que le decía, llegar a 21 pisos y poder hacerlo, que el proyecto rinda económicamente lo más que se pueda. ¿Y a qué va esto? Bueno, era un poco por eso, porque el proyecto de la Matienzo, acuérdense que era un terreno chiquito, o sea, entonces ahí la superficie edificable por el terreno era poca, porque es un terreno chico, entonces ¿qué han hecho? Ahí han puesto 2 subsuelos para ganar premios de metros posibles para construir en altura. A diferencia del otro terreno, en Amador Lucero, que era un terreno grande, entonces el terreno de por sí tiene mucha posibilidad de construir en altura, y ahí tenía solamente un subsuelo, pero no les hacía falta ganar un segundo subsuelo para ganar metros en altura. Bueno, volvamos a lo que es el planteo estructural de la platea. Yo estaba por acá. Y bueno, eso es lo que yo les decía, le van a ir quedando losas que en algunos casos van a ser asimilables a losas rectangulares, la van a poder calcular, y en otros no van a quedar cosas raras, como lo que vemos acá, que veamos a ver qué se puede inventar. Van a ir quedando, si yo sigo armando acá el entramado de vigas hasta acá, esta la uno con esta vamos para acá, esta vamos para acá, y acá me queda algo raro, que se puede resolver poniendo esto acá. Yo obviamente voy a hacer una propuesta, y hay miles, o sea, esto no es una única propuesta, que se puede poner una viga aquí. De esa forma yo genero una losa acá, que tal vez se pueda armar en 2 direcciones, o tal vez por la relación de lados solamente se puede armar en el sentido Y. 2 losas chiquititas que son las que van por debajo en los ascensores, que esas van en otro nivel, por 4, o sea, unidas por los tabiques de los bordes. Y acá probablemente se pueda hacer a nivel fundaciones, o una viga tipo un apoyo indirecto acá, o sea, cerrarlo esto ahí, y que me quede una losa cuadrada acá, fácil de resolver en 2 direcciones, y una losa en una sola dirección, o sea, yo la haría ahí y ahí, y queda una sola losa larga. Esta no va a ser en 2 direcciones porque por la relación de lado no creo que dé. Y bueno, y acá arriba me quedan 2 losas que probablemente sean en 2 direcciones. Entonces van a ir viendo que, de acuerdo, porque esta distribución de columnas viene del planteo que han hecho para los departamentos de arriba, que lo van arrastrando hacia abajo. Entonces van a quedar figuras o planteos estructurales de losa en la platea, que van a ser bastante raros, bastante atípicos, no va a ser nada sencillo, o sea, a la vista no es sencillo, pero es lo que yo le digo, o sea, esto, cuando son así trapecios, hay que aproximarlo de una forma rectangular y calcularlo como si fuera una losa rectangular de esa manera. Entonces, bueno, eso cuando vayan haciendo el práctico, van ahí, lo vamos a ver en consulta, le van a ir surgiendo dudas y lo vamos a ir resolviendo. Eso en cuanto al planteo estructural, es básicamente armar el... Está conectando... ¿dónde lo tengo acá? Eso en cuanto al entramado de vigas, una vez que lo tienen, y las losas, bueno, son las que quedan dentro del entramado de vigas donde tengo las cargas a pie de columna y el entramado de vigas y de losas ya planteado. Disculpe, Entonces, ¿cómo se avanza? Sí. ¿puedes repetir la última parte que como que se trabó el audio? ¿Desde dónde? Usted estaba diciendo que había que aproximar trapecios a rectángulos para ver si era armada en una dirección o 2 direcciones las losas. Déjame que vea a ver si moviendo un poco la notebook, agarro mejor la conexión de Wi-Fi. Ahí intentaré. Bueno, de vuelta. A ver si logramos mejorar la cosa.
estoy señalando acá. Bueno, voy a apagar un rato la cámara. Igual siguen viendo mi pantalla. Lo que yo les decía, ¿dónde estaba? Acá. Que creo que era lo último que había dicho. Que bueno, que les van a quedar figuras atípicas una vez que hagan todo el planteo de vigas y de losas. Y ustedes lo que tienen que hacer es aproximarla a figuras rectángulos ortogonales que se puedan calcular y después la armadura llega hasta el borde, hasta el elemento que divide una losa de la otra. Una vez que tenemos acá el planteo hecho, o sea, todo el entramado de vigas, losas y las cargas a pie de columna, empezamos a hacer el análisis propiamente de cómo dimensionaríamos esto. ¿Y cómo lo analizándolo de vuelta, como yo les decía, poniéndolo patas para arriba como si fuera una losa así? O sea que las columnas en realidad van a ser los apoyos de todo mi sistema y lo que va a ser mi carga va a ser la tensión de contacto entre la platea y el suelo. Ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Creo que acá en 3D va a ser más fácil. Vamos a dibujar acá un plano, esto así, así, ahí. Vamos a pintar de otro color para que quede fácil de ver. Pintamos de verde. Le vamos a dar un volumen. Por el otro lado, ahí. Ahí está. Imagínense que esto que yo dibujo acá es la tensión de contacto entre la platea y el suelo. En este caso yo dibujo una torre que no es real, ya vamos a ver cuál es la real, pero partamos de ahí. Entonces, ¿cómo obtengo esa tensión de contacto? Yo voy a sacar una resultante general de carga, que voy a ver si puedo copiar esta. Aquí una resultante general, ahí, lo ponemos acá. Supongamos que pasa por ahí la resultante. Le demos tamaños acordes. Ahí está. Ahí y ahí. Imagínense que esa es la resultante de carga de todas las fuerzas chiquititas que tengo yo ahí. Obviamente que la vamos a tener que discriminar para poder hacer el análisis en la resultante de cargas muertas y por otro lado la resultante de cargas vivas. Pero todas deberían ser, o sea, debería ser similar el acción de las dos, ya que toda la distribución en altura es proporcional a lo que es carga muerta y carga viva. Entonces, esta resultante de carga que yo tengo acá, dividida en todo el área que yo tenga de la platea, me va a dar una tensión de contacto que es la que está acá en verde. Como esa, bueno, acá la dibujo bastante centrada. Fíjense cómo está, hay muchas más cargas de este lado que de este. Supongamos que sea así y que la resultante de carga me dé más para este lado, o sea que no esté perfectamente en el centro de la platea o en el baricentro de la platea, que esté desplazada hacia acá. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Yo la resultante de tensiones de contacto va a estar compuesta por y tengo una pequeña excentricidad entre el centro de gravedad de la platea y la posición de la resultante de toda esta carga. Esto me va a estar generando un momento que va a estar en este sentido, con lo que al aparecer ese momento ya no voy a tener la distribución lineal de tensiones en la base, sino que voy a tener una componente debida a las cargas normales y otra debida al momento. Entonces mi tensión de contacto
me sale ahora sí. Ingeniero, disculpe, se está entrecortando mucho. A ver claramente de acá.